Bueno, y estamos con otra gran amiga nuestra y profesional, periodista, impresionante. Ella está, tengo entendido, en algún lugar de Venezuela. En México está. Ah, en México está. Ella es de Venezuela. Es una periodista consumada, espectacular. Se llama María Corina Roldán Robles, la querida Maco. ¿Cómo te va, Maco? ¿Cómo estás? Qué gusto y qué placer volver a hablar contigo, querido Bruno. Muchísimas gracias por invitarme, y más sobre todo ahorita que vamos a hablar de Venezuela. Bueno, justamente. Bueno, hemos conversado de varios países de la región, pero sí, realmente Venezuela nunca. Y bueno, obviamente la patria siempre llama, como quien dice. Sí, ella es venezolana y también nos dio detalles en entregas anteriores de lo que pasaba en el Perú, entre paréntesis, ahora Perú de vuelta con una cuestión cuestionadísima a su presidente o presidenta. Después del Ecuador también habló mucho ella, creo que de Bolivia algo también nos dijo alguna vez, y ahora de su patria Venezuela. ¿Cómo está Venezuela? Porque está la oposición venezolana ante el reto de la unidad. Se tienen que unir los opositores venezolanos para enfrentar a Maduro, a Nicolás Maduro. ¿Eso se va a dar? ¿Se puede dar? ¿Cómo está la situación política hoy allá en tu país, Venezuela, querida Maco? Bueno, Bruno, en primer lugar, Venezuela siempre es un tema muy complejo de conversar y de explicar. ¿Por qué? Porque hay demasiadas variables y demasiados detalles que incluso para el propio venezolano que ha vivido la experiencia se pierden y se fuman, que son relevantes en cualquier proceso político que se quiera explicar o que se quiera de alguna forma analizar, ¿no? En primer lugar, yo creo que tenemos que irnos al contexto, al pasado. Realmente la ruta electoral es una de las rutas más difíciles en lo que respecta a Venezuela y a la que podría presentarse también la oposición por muchas variables. La primera variable es que tenemos que recordar que en Venezuela no existe un ápice de institucionalidad. Las elecciones, incluso la elección presidencial del año 2018 fue convocada por el mismo Maduro, no por el organismo árbitro que es el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Por esa razón es que esas elecciones en su momento la comunidad internacional dijo que no las iba a reconocer y la oposición no las reconoció y además no se midió porque fueron convocadas por la presidencia y no por el ente electoral. Ya después, bueno, ocurrieron distintas circunstancias y situaciones a nivel político. En esta oportunidad la oposición decidió que se iba a medir tras una negociación que se realizó en Barbados, en la que se exigió condiciones justas y limpias en un proceso electoral, a cambio de que se levantaran ciertas sanciones petroleras y ciertas sanciones personales que tenía Estados Unidos ante el régimen de Nicolás Maduro. Y bueno, efectivamente Estados Unidos cumplió, levantó las sanciones, pero... Decime una cosa, Maco, perdóname que te interrumpa. Vamos a corregir el audio porque tu audio está muy general. Entonces se escucha mucho más las voces del entorno y no se te escucha a vos. No sé si podés alzar el micrófono porque queremos escucharte a vos, ¿no? El entorno, ¿verdad? Claro. Adelante, por favor, sí te seguimos. Más. Sí, ahora sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, dando este contexto previo de lo que ha ocurrido en el proceso electoral venezolano, también es importante recalcar que, bueno, tras esta negociación, la parte de lo que viene siendo la oposición cumplió al hacer el levantamiento de sanciones, también al mismo tiempo pues se solicitaron el proceso electoral justo. Vamos a decir que el Consejo Nacional Electoral al final es el que terminó convocando a las elecciones. Sin embargo, la oposición realizó un proceso de primarias para elegir al candidato. Cuando eligen a la candidata que sale electa es María Corina Machado, presidenta del partido 20 Venezuela. Ella como tal está inhabilitada por el régimen de Maduro desde hace muchos años, y también en la negociación de Barbados se había solicitado
quitar las inhabilitaciones políticas, porque son varios los exponentes de la oposición venezolana que se encuentran inhabilitados. Perdón, pero ¿y por qué la inhabilitan a esta señora? ¿Por qué? ¿Y por qué Maduro es el que tiene que cortar el bacalao acá? Porque eso es muy fácil. Yo quiero que vos compitas conmigo, yo no quiero que vos compitas conmigo, pero si no, ¿de qué tipo de competencia política se está hablando? Porque al fin de cuentas... El proceso de inhabilitaciones en Venezuela es algo que no tiene un porqué, sí. Al igual que el proceso de los presos políticos. De hecho, hay un delito en Venezuela que se llama crimen de odio, y con eso meten preso a cualquiera. Crimen de odio, crimen sí. De odio. Sí, y el crimen de odio al final es básicamente haber dado una declaración en contra del régimen de Maduro. Sí. Entonces a ti te pueden meter preso por eso, básicamente. Sí. Y la inhabilitación es lo mismo. Si dices, haces algo que no sea agradable al régimen, pues al final te inhabilitan. Hay una cantidad de líderes de oposición que están inhabilitados. De hecho, nuevamente y retomando, en la negociación se habló de quitar las inhabilitaciones antes de noviembre, y quitaron las inhabilitaciones excepto la de María Corina y la de el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonski. Esas fueron las dos inhabilitaciones que no quitaron. Decime una cosa, y perdón, ¿y quiénes son los que están habilitados entonces? Hay un tal Manuel Rosales, Enrique Márquez y Daniel Ceballos. Sí, y por supuesto el propio Maduro, ¿verdad? Tenemos que entender que dentro de la oposición hay factores, y hay una oposición que es una oposición un poco más complaciente, que, vamos a decirlo así, eran quienes tenían el poder en la Cuarta República, previo al chavismo, que son los líderes de los grandes partidos como Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, en los cuales son llamados como los zorros viejos. Zorros viejos. Sí. Estos son los zorros viejos, entonces. Sí, de alguna forma ellos no tienen la popularidad que tiene, por supuesto, María Corina Machado, o la popularidad que puede tener un Enrique Capriles Radonski. Son además unos políticos que se han sentado a negociar de una forma no agradable a la población venezolana con el régimen en reiteradas veces, y que, por supuesto, pueden ser un candidato agradable para el régimen de Maduro. ¿Por qué? Porque en primer lugar no van a conseguir o no van a lograr los objetivos de ganarle al chavismo, porque no tienen la popularidad ni siquiera dentro del espectro opositor, y en segundo lugar van a ser lo suficientemente complacientes para el régimen Maduro, para el régimen de Maduro, en un punto en el cual, si el régimen de Maduro decide hacer algo que es inconstitucional, pues ellos lo van a hacer. De hecho, ahí Daniel Ceballos, él fue preso político en alguna oportunidad, y en algún punto se le exigió presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente para poder continuar con un cargo que había ganado popularmente para si no me acuerdo, era una alcaldía o una gobernatura del Táchira. Y eso es evidentemente inconstitucional y va en contra de la normativa de presentarte ante un organismo, a pesar de que pues ganaste por elección popular. Y él aún así lo hizo. Entonces ellos al final es como que terminan escogiendo quién se va a medir con ellos, que son personas que han demostrado ser un poco más complacientes ante las normativas o ante las decisiones que el régimen de Maduro puede implementar, sean inconstitucionales o no. Bueno, o sea que Maduro está aspirando a un tercer periodo presidencial el próximo 28 de julio de este año 2024. Y hay una... Esa fecha es el cumpleaños de Hugo Chávez, por cierto. Es el cumpleaños, la fecha de cumpleaños de Hugo Chávez. Y acá lo que la ciudadanía venezolana aspira es que la oposición se una para tratar de juntar adherentes en contra de este señor que nunca se apea del caballo presidencial, ¿verdad? Sí y no. O sea, realmente ahorita los que están pidiendo unidad, en cierto sentido, son estos mismos zorros viejos, porque a ellos les interesa que de alguna u otra forma María Corina Machado les levante la mano.
pero eso sería contrario a lo que realmente está tratando de hacer la oposición en este punto, porque no se está buscando ser una oposición complaciente, o sea, aquí lo que se está buscando es una transición a fuerzas, ¿ya? Decir, esta señora María Corina Machado afirmó que todavía hay tiempo para sustituir al candidato presidencial. La pelea se da o se dará peleando, dice ella. María Corina Machado, que es una líder antichavista, pidió a los venezolanos que no se desvíen de la ruta hacia unos comicios libres del próximo 28 de julio. Se mostró confiada en que se podrá inscribir, ella se mostró confiada en que se podrá inscribir a Corina Lloris como su candidata delegada. ¿Eso podría surgir o no? Ya no, a menos de que el Consejo Nacional Electoral entre en una reconsideración, porque la fecha para las inscripciones ya pasó. Si no me equivoco, era hasta el 28. Ahora, ¿qué ocurre? Que ahí es donde ocurre otra arbitrariedad, porque María Corina Machado, entendiendo que ella no podía inscribirse como candidata presidencial, le levantó la mano a Corina Lloris. ¿Quién es Corina Lloris? Corina Lloris no es más que una ciudadana venezolana, profesora universitaria, que además el profesorado universitario es algo emblemático, el hecho de que ella sea profesora universitaria, porque han sido, se les ha violado mucho los derechos a los profesores universitarios en Venezuela durante el régimen de Nicolás Maduro, y ella al final, al ser la candidata elegida por María Corina Machado, no pudo inscribirse. No pudo inscribirse sin tener ni siquiera algún tipo de inhabilitación, cumpliendo absolutamente todos los requisitos que exige el CNE para ser candidata. No la dejaron inscribirse, sin ningún tipo de explicación y sin ningún tipo de objeción. Simplemente no la dejaron. Entonces, ahí es donde son esos pequeños detalles que en la narrativa internacional no se toman en cuenta, pero que son relevantes para tomar en consideración cómo se está llevando a cabo este proceso electoral y las irregularidades y arbitrariedades que se están gestando. Y lo digo porque, claro, yo entiendo perfectamente que a nivel internacional la narrativa sea, no, es que la oposición venezolana no se ha unido y por eso es que no ha logrado las elecciones. No es que no se ha unido. Por ejemplo, en 2015 ganamos la elección de la Asamblea Nacional unidos, bajo la mesa de la unidad democrática. Partidos de derecha, partidos de izquierda, partidos de centro, todos se unieron para poder sumar fuerzas. Ganaron mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Y después el Tribunal Supremo metió un recurso en el cual ninguna decisión tomada por la Asamblea Nacional iba a ser tomada por ninguna de las instituciones venezolanas si el Tribunal Supremo Electoral, si el Tribunal Supremo de Justicia no las aprobaba. Entonces, bajo ese concepto, bajo ese sentido, lo que quiero decir es que no es un tema de que la oposición se una o no, es un tema de que hay una cantidad de arbitrariedades que no están permitiendo que la ruta electoral sea una ruta posible para llegar a una transición. Bueno, decime una cosa, esta señora que me merece todo el respeto, María Corina Machado, ella pide más apoyo internacional para las presidenciales de Venezuela de finales de julio de este año. ¿Qué implica eso? ¿Cómo es el pulso ciudadano ahí? Bueno, vos estás en México ahora, a pesar de que sos venezolana, pero tendrás muchos contactos ahí, en tu país de origen. ¿Qué se siente en la calle? ¿Qué quiere la gente? ¿La gente quiere que continúe nomás tan alegremente este señor Maduro o quieren un cambio real? ¿La ciudadanía venezolana quiere un cambio ya o se conforma con lo que venga nomás? Mira, ¿Cómo es el asunto ahí, por favor? Para que tengas una idea, en Venezuela hay más de un 90% de rechazo a Nicolás Maduro. Entonces, efectivamente, ahorita lo que hay es un ambiente de indignación. ¿Por qué? Porque te voy a hablar muy claro y desde una perspectiva muy personal. A mí, por ejemplo, el liderazgo de María Corina Machado no me gusta. O sea, ¿No te gusta? Soy una persona que yo te diga, sí, a mí no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Y además encima, porque no comulgamos ideológicamente en muchos aspectos. Pero yo votaría por ella, absolutamente. Yo hubiese votado por ella absolutamente sin ningún tipo de
de desdén. Ahora, sí. ¿Y por quién votarías vos dentro de este mundo opositor que ustedes tienen? Los que están en carrera y aquellos que no están en carrera por obvias razones. Bueno, ese es el verdadero problema, querido. ¿Vos por quién votarías? Ahorita no me gusta ningún liderazgo de la oposición. Sí, ¿por quién votaría en todo caso? Supongamos que todos estén ahí en los andariveles para la corrida esta de julio. Todos incluidos. ¿Por quién vos votarías? Mira, ahorita hay una cantidad infinita de liderazgos opositores en Venezuela y la verdad es que ninguno me gusta. O sea, te voy a ser muy franca y muy honesta. Algunos tienen más pros, otros tienen más contras. No hay ninguno con el que yo me sienta actualmente identificada. Pero esa es mi realidad, que no significa que sea la realidad del resto de los venezolanos. Y la verdad es que María Corina Machado, y eso es algo que no se puede negar, levantó un punto de esperanza que estaba absolutamente muerto en la sociedad venezolana. O sea, eso es una mujer que ganó con un 92%, si no me equivoco, con las primarias. Y estando inhabilitada y demás. Y el ambiente es de mucha indignación, nuevamente, que no es algo nuevo para la sociedad venezolana, porque la sociedad venezolana ha pasado de indignación tras indignación. El ambiente es de mucha zozobra, de rabia, porque es que al final es una evidencia de que si un oponente no es cómodo para el chavismo, no lo van a dejar medirse. Así de sencillo. Entonces, y cómodo en el sentido de que, bueno, claramente María Corina Machado se mide en la elección y va a arrasar. Con un 90% de rechazo que tiene Maduro, más un 92% de aprobación con el que ganó la otra, las primarias, tú te podrás imaginar cómo serían esas elecciones. Ella ganaría pues por muchísimo. Y claramente un Rosales que me dirá, yo creo que no más de un 5%, es un candidato absolutamente cómodo para el chavismo. Bueno, y esta plataforma unitaria democrática, ¿quiénes representan esto? Representan estos tres señores que están acá, junto a la imagen de Maduro en esta sí, propuesta eleccionaria, digamos. Sí, pero es que nuevamente es lo que te digo, es una oposición cómoda. De hecho, no sé si lo recuerdan, pero en el año, si no me equivoco, 2019, hubo una bancada de la Asamblea Nacional, cuando todavía la Asamblea Nacional le pertenecía a la oposición, que decidieron llamarlos alacranes. ¿Por qué? Porque fue una bancada de la oposición que fue comprada por el chavismo para representar la oposición, tomar posesión del Palacio de la Asamblea Nacional y sacar a los diputados electos que eran de la oposición para que no pudiesen votar con mayoría absoluta en las legislaciones que se estaban proponiendo. Y que además después a estos exponentes los pusieron a presidir ciertas plataformas partidistas que de alguna u otra forma el CNE declinó y que después esos nombres se los dieron a estos de forma arbitraria. Entonces es lo que te digo, hay dirigentes políticos en Venezuela que se pueden llamar de oposición, pero no son de oposición, no lo son. No lo son. Es una oposición ad hoc. Y por eso es que el proceso venezolano es tan complejo de entender, porque tú puedes escuchar una noticia de que no, el dirigente de oposición, pero resulta ser que no es una oposición, es una oposición ad hoc. Los líderes o sea, es una oposición, digamos, gestada por el propio Maduro, entonces. Sí, es la hegemonía comunicacional total, porque al final lo que hace es que capitalizas una narrativa de tal forma en la cual a nivel internacional tienes confundida a la gente. Bueno, o sea que Nicolás Maduro va a seguir ahí en la, ¿cómo que se llama el palacio de ustedes? Miraflores, va a continuar a partir del 28, evidentemente, así como pues se maneja todo. Claro, eso es lo que parece. Eso es lo que parece. La oposición venezolana ante el reto de unirse para frenar a Nicolás Maduro. La oposición del país del norte de América del Sur logró inscribir a 2 candidatos
en un clima de división camino a las presidenciales, o presidenciales, mejor dicho. Nicolás Maduro, por su parte, es cuestionado hasta por sus más fieles aliados. Acá nos dice María Corina Roldán Robles, con la que estamos hablando, la querida Maco, que el 90% de rechazo tiene Nicolás Maduro allá en su país, Venezuela. Sabe maquillar mucho entonces este señor todo esto, porque unidad en el objetivo de derrotar a Nicolás Maduro en julio próximo es la consigna, al parecer, pero dividida en el que la oposición de Venezuela se esfuerza por evitar una guerra interna para definir al candidato en las presidenciales. Un escenario que solo beneficia al mandatario socialista Nicolás Maduro. Bueno, entonces, porque estaba este otro joven que estuvo preso mucho tiempo, no sé qué pasó con él, y está Ceballos. Sí. Daniel Ceballos, sí. Y a él también a él lo descarrilaron también, como a la Corina Machado también, ¿verdad? Sí, no. O sea, en el caso de Daniel Ceballos, que sí se logró inscribir, él fue preso político. Lo que pasa es que él, desde que salió de la cárcel, ha sido muy dócil a las demandas del chavismo en lo que viene siendo el ejercicio de la política. Él es el que te comenté que una vez que fue electo como gobernador del Táchira o alcalde del Táchira, ahora no lo recuerdo, en ese momento estaba instalada la Asamblea Nacional Constituyente y se le dijo a los candidatos de oposición que no podían asumir el cargo para el cual habían sido electos popularmente si no se presentaban ante la Asamblea Nacional Constituyente, para que a su vez la Asamblea Nacional Constituyente aprobara o no si ellos podían o no ejercer el cargo. Y él, bueno, fue uno de esos candidatos que se presentó, a pesar de que, bueno, claramente esto es una arbitrariedad, porque si tú eres elegido popularmente por una sociedad, pues tú tienes todo el derecho de ejercer tu cargo sin tener que presentarte ante ninguna institución. Y a raíz de eso, pues bueno, él ha sido bastante dócil al régimen. Entonces a él sí lo dejaron inscribirse, pero no es alguien que sea agradable a la sociedad venezolana para ser elegido como presidente. ¿Y quién es entonces? ¿Quién sería el agradable a la sociedad venezolana? ¿Cuál de todos estos personajes, incluyendo a la Machado? A ver, tiene que haber alguien, ¿no te parece? O si no, se sigue con Maduro y punto. Sí, y es que básicamente es que el que se elija o por el que se decanten va a seguir Maduro. Porque es que es la estrategia que realizó el régimen. O sea, no dejaron a la persona más popular y por la cual todos querían votar, inscribirse, no dejaron a la persona que ella nombró y a la que quiso transferirle su apoyo y sus votos, y dejaron únicamente a tres exponentes de la oposición que tienen un rechazo absoluto y por el cual no van a querer votar. Y los tres son, reitero sus nombres: Manuel Rosales, Enrique Márquez y Daniel Ceballos. Y Corina Lloris es la que fue postulada, pero la sacaron de carrera entonces, a la Corina Lloris, ¿verdad? Sí, no la dejaron ni siquiera escribirse. Bueno, es una vergüenza. Y ahora hay 4 meses, porque hoy arranca el 4.º mes del año. Hoy comienza abril, después mayo, junio y julio. Y el 28 de julio, prácticamente al cierre de este 4.º mes, a partir de ahora, son las elecciones presidenciales y está corriendo por tercera vez, aspirando a seguir ahí en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro. Y Edmundo González Urrutia, que fue embajador de Venezuela en Argentina y Argelia, ¿también es aspirante a ser inscripto ahí en esta puja presidencial o no? Bueno, es que ya los que no se inscribieron, porque el 28 cerró el proceso de inscripción. O sea que ya no tiene chance tampoco, no tiene chance. Supongamos que tuviese chance,
¿Tendría el apoyo ciudadano este señor Edmundo González Urrutia? Tendría que hacer primero tendría que ser primero una estrategia de posicionamiento, porque pudo haber sido muy embajador, pero no necesariamente la gente lo conoce. No lo conoce. Además de ese, no lo conocen. Segundo, realmente ahorita, después de todo el proceso de indignación por el que ha atravesado la sociedad venezolana, en el cual están enfrascados en un solo liderazgo, que es el de María Corina Machado, lo cierto es que tendría que buscar más bien el apoyo de este grupo opositor para poder medirse y ser considerado como tal. Así bueno, querida Maco, ¿qué te puedo decir? Faltan 4 meses prácticamente para el cierre del mes de julio. 28 de julio se realizan estas siguientes justas presidenciales allá en Venezuela. ¿Y qué te puedo decir? No sé, yo quisiera un atisbo de un cambio a ser generado, ¿verdad? Porque no sé para qué tanto revuelo si al final todas las cosas resultan igual siempre, así que no sé para qué tanto movimiento, pero en fin, ¿hay algo que vos consideres que podría surgir de hoy en 4 meses para que se dé vuelta aquella balanza, digamos, que tenga peso un lado de la balanza, contrario el peso al actual presidente Maduro allá en tu país? Mira, habría que sentarse y hacer una estrategia muy bien medida. ¿Por qué? Porque nuevamente, y vuelvo y lo repito porque esto es demasiado importante entenderlo, en Venezuela no existe un atisbo de institucionalidad. Es decir, ante estas arbitrariedades no va a salir ni el Tribunal Supremo de Justicia, no va a salir el CNE, no va a salir nadie a nivel interno a decir que esto es inconstitucional o que esto va contra la normativa y que hay que volver a hacerlo. Eso es lo primordial. Lo segundo, los procesos con la comunidad internacional, que vienen siendo negociaciones, por ejemplo, al final son medidas de presión, pero no son medidas ejecutoras. Al igual que los procesos de protesta, que ya hemos visto en reiteradas ocasiones en Venezuela, que son protestas en las cuales hay centenares de muertos, centenares de heridos y no ocurre nada. Son medidas de presión, pero no son medidas ejecutoras. La única medida ejecutora son personas que tienen el poder en sus manos, o sea, que se encuentran en esas instituciones y que decidan hacer algo diferente. Y para eso, nuevamente, sí hay que pasar por un proceso de negociación, pero un proceso de negociación real, un proceso de negociación en el cual no sea, bueno, sí, yo te quito las sanciones, pero entonces tú haces elecciones libres y justas. No, es básicamente decirle qué es lo que tú quieres para que esto pueda gestarse y sencillamente, ¿sabes? Vamos a negociar a partir de ahí, porque es que si no, sencillamente esto se va a quedar en la burla, en lo que ha sido por años, porque hemos pasado por lo menos 5 a 6 procesos de negociación y el chavismo nunca ha cumplido su parte. Nunca ha cumplido su parte y está aspirando a un tercer mandato oficial, por más que pasaron muchos años más, este señor Maduro. O sea que, y supongamos que vuelva a ser presidente el 28 de julio, él se queda 5 años más todavía ahí en el Palacio de la... 6 años. 6 años más, sí. A partir del 24, o sea que llega hasta 1930, ¿verdad? Va a tener que llegar a 1930 tranquilamente ahí en el Palacio de Miraflores, ahí en Caracas. ¿Es así? Sí, es así. ¿Y ustedes qué van a hacer en los siguientes 6 años? ¿Qué pueden hacer ustedes? Ustedes, digo, como ciudadanos rasos, normales, que quieren otro tipo de resultante respecto a unas elecciones que de vuelta vienen con las mismas complicaciones. ¿Qué van a hacer ustedes en esos 6 años? ¿O qué podrían hacer ustedes? A ver, querida Maco. Yo soy partidaria de que la ruta electoral es una ruta que sí es factible para salir del chavismo en Venezuela. Sin embargo, creo que es una ruta que hay que meterle estrategia y hay que meterle mucha inteligencia.
Lo cierto es que sí, yo considero que la oposición cometió ciertos errores en el proceso previo a la ruta electoral. En primer lugar, no hubiese considerado en las primarias candidatos que estuviesen inhabilitados, lo cual es difícil porque al final la mayoría de los que son populares son los que están inhabilitados, pero bueno, la verdad es que no hubiese considerado inhabilitados. En segundo lugar, yo no hubiese hecho el anuncio de una candidata como Corina Yoris para darle mi apoyo previo a la inscripción, sino que hubiese dejado que ella se inscribiera solita y ya después que aceptaran la inscripción, pues hubiese dicho, esta es la persona que se va a llevar todo mi apoyo. Y en tercer lugar, hubiese combinado esas pequeñas estrategias y esa pequeña visión según el contexto venezolano con un proceso de negociación, pero que sea realmente agresivo, no tan diplomático como se ha intentado llevar. Y no estoy diciendo que es que aquí tengamos que llegar al punto de enfrentamientos o de guerra civil ni nada por el estilo, pero sí tiene que ser un proceso de negociación del todo o nada, de una buena vez por todas. Bueno, yo coincido contigo, yo sí creo que la ruta electoral es posible. Sí, yo coincido contigo. Esta imagen es de la señora, esta imagen es de la señora Yoris, ¿verdad? Ella es Corina Yoris. Sí. La que tenemos ahora en pantalla es Corina Yoris. Y bueno, lamentablemente no se supieron hacer las cosas o dar los pasos pertinentes porque le impidieron su postulación, porque, qué sé yo, se anunció una cosa que no tenía que anunciarse sino después de que ella se haya inscrito, ¿verdad? Y por eso pasó lo que pasó. Lamentamos esto porque si no iba a ser otro cantar el resultado del siguiente mes de julio ante estas elecciones presidenciales en Venezuela. Me quiero despedir de vos, querida Maco, María Corina Roldán Robles, periodista importantísima de Venezuela y de América Latina y analista política, evidentemente. Ahora ella está en México, dándonos así unas pinceladas correspondientes a el devenir, el sentir, el pulso de lo que se vive políticamente, faltando algo así como 4 o 3 meses y medio, más o menos, respecto a lo que va a llegar el 28 de julio allá en el país del norte de nuestra América del Sur. Muchísimas gracias, Maco, querida. Hasta cualquier otro momento, ¿te parece? Así es, muchísimas gracias, Bruno. Para mí siempre es un placer hablar contigo. Seguí con esa sonrisa y felices Pascuas también, entre paréntesis. Porque felices Pascuas, felices claro. Pascuas. Bueno, un abrazo grande, querida Maco María Corina Roldán Robles, periodista y analista política de Venezuela.